El viento cálido soplaba a través del desierto, levantando polvo dorado bajo el cielo rojo. El sol se ponía detrás de las montañas, proyectando largas sombras sobre una ciudad que parecía intransitable. Construida en medio de la nada, protegida por muros que llegaban hasta el cielo, Jericó fue un verdadero milagro de la civilización. Para quienes la vieron desde lejos, aquella fortaleza era un símbolo de poder, prosperidad y seguridad absoluta. Pero dentro de los muros, lejos de las miradas extranjeras, había otra cara de esta historia. Sus habitantes se creían invencibles. Caminaron por calles vibrantes, mercados ruidosos y templos iluminados por el resplandor de antorchas. No hubo miedo, solo fiestas, riquezas y promesas de un futuro eterno. Pero la historia nos enseña que nada dura para siempre. La ciudad que parecía intocable, de repente se derrumbó, dejando tras de sí solo ruinas y preguntas sin respuesta. Ahora, imagina por un momento que estás allí, caminando por las calles de Jericó, escuchando las voces de los comerciantes, oliendo las especias y observando a los sacerdotes realizar rituales en nombre de dioses olvidados. ¿Crees que estos muros podrían caer? ¿Sería posible que, en cuestión de instantes, una ciudad entera quedara reducida al silencio? La respuesta está escondida en huellas enterradas, en historias antiguas y en registros que desafían el tiempo. ¿Qué pasó realmente en Jericó? ¿Fue un colapso natural o un evento sobrenatural? Y lo más importante, ¿tiene esta historia algo que enseñarnos hoy? Los arqueólogos, a lo largo de décadas, han excavado sus ruinas y han encontrado evidencia de un pasado grandioso y turbulento. Algunos dicen que fue un terremoto lo que provocó su destrucción. Otros afirman que se trataba de una estrategia de guerra desconocida. Pero existe una tercera posibilidad, que desafía toda explicación lógica. Jericó no era una ciudad cualquiera. Su posición estratégica y abundancia de recursos lo convirtieron en uno de los primeros centros urbanos de la humanidad. Pero había algo más, algo que llamó la atención y, según relatos antiguos, despertó la ira de fuerzas mucho mayores que los ejércitos o los desastres naturales. Esta historia es mucho más que un relato del pasado. Resuena hasta el día de hoy, en los desafíos que enfrenta la sociedad, en las decisiones que repiten los errores de las civilizaciones caídas. Jericó se convirtió en el símbolo de un dilema mayor, una advertencia grabada en el polvo del tiempo. En este relato exploraremos cada detalle de este misterio, desde el nacimiento de la ciudad y su ascenso, hasta los acontecimientos que llevaron a su caída. ¿Qué había detrás de su gloria? ¿Cómo vivía su gente? Y más importante aún, ¿qué llevó a su repentina destrucción? Si has oído hablar de esta ciudad, prepárate para descubrir lo que los libros de historia no te cuentan. Y si nunca antes has escuchado este nombre, debes saber que comprender a Jericó puede cambiar tu forma de ver el mundo hoy. Jericó ignoró las señales de su propia ruina hasta que fue demasiado tarde. Pero puedes hacerlo de otra manera. La mayoría de las personas que ven los videos aún no se han suscrito al canal, y este simple gesto puede fortalecer este espacio para que podamos seguir explorando historias fascinantes como esta. Si este contenido tiene sentido para ti, suscríbete ahora y activa las notificaciones. Y si crees que aprender del pasado nos ayuda a construir un futuro mejor, deja un me gusta. Su apoyo mantiene vivo este conocimiento. Mucho antes de las grandes metrópolis de la antigüedad, antes de las pirámides de Egipto y los templos de Mesopotamia, hubo un lugar donde la humanidad dio sus primeros pasos hacia la civilización. Entre colinas áridas y tierras fértiles, rodeada de fuentes de agua dulce, nació Jericó. Los estudiosos estiman que esta ciudad surgió hace más de 10.000 años, lo que la convierte en uno de los primeros asentamientos permanentes conocidos. En una época en la que el mundo estaba dominado por tribus nómadas que deambulaban en busca de alimento, un grupo de personas decidió establecerse en un solo lugar. Este momento marcó un cambio decisivo para la humanidad. Jericó no fue construida por casualidad. Su ubicación, en el corazón del creciente fértil, fue elegida sabiamente. Situada a orillas del río Jordán,
La ciudad tenía acceso a uno de los mayores recursos de la región, el agua. Mientras que otras tribus dependían de la lluvia o tenían que migrar constantemente para evitar la sequía, los habitantes de Jericó tenían una ventaja única. Cerca de un manantial natural, la ciudad se ha convertido en un oasis en medio del desierto. Esta abundancia permitió el cultivo de trigo, cebada y dátiles, garantizando alimentación y estabilidad. La presencia de agua también atrajo a viajeros y comerciantes. Era un punto de paso imprescindible para las caravanas que transportaban mercancías entre diferentes regiones. Desde sus primeros días, Jericó se destacó como un centro económico. Los habitantes no solo cultivaban, sino que también intercambiaban productos con los pueblos vecinos. Con el crecimiento de la población y el aumento de la riqueza, surgieron nuevas preocupaciones. La ciudad necesitaba protegerse de los invasores y de las tribus rivales que intentaban saquear sus cultivos y su ganado. Así surgieron los primeros muros conocidos de la historia. A diferencia de otros asentamientos antiguos que eran vulnerables a los ataques, Jericó erigió una estructura impresionante para su época. Los arqueólogos han descubierto restos de murallas construidas unos 8.000 años antes de la era actual. Estaban hechos de piedra y arcilla y alcanzaban más de 10 metros de altura. Algunas eran tan anchas que se podía caminar sobre ellas. Este sistema defensivo hizo de Jericó un verdadero refugio, símbolo de poder y seguridad. La ciudad creció hasta convertirse en un centro próspero donde gobernantes y sacerdotes comenzaron a ejercer influencia. Jericó no era solo un grupo de casas rodeadas de muros. Tenía una organización compleja para la época. A medida que crecía su población, también crecían las necesidades sociales. Los habitantes comenzaron a dividirse las tareas. Algunos se convirtieron en agricultores, otros en alfareros, artesanos o constructores. La ciudad contaba con líderes encargados de tomar decisiones y gestionar los recursos. Los primeros templos comenzaron a surgir, lo que indica que la religión ya desempeñaba un papel central en la vida de las personas. La economía se fortaleció cuando Jericó estableció rutas comerciales. La sal extraída de la región del Mar Muerto era uno de los bienes más valiosos y se intercambiaba por metales, tejidos y especias de tierras lejanas. El comercio trajo influencia y conocimiento, permitiendo la adopción de nuevas técnicas. La prosperidad de Jericó no estaba solo en las murallas o en la agricultura. La cultura floreció dentro de la ciudad. Las excavaciones han revelado objetos artísticos, estatuas y adornos utilizados con fines tanto religiosos como decorativos. Los templos eran grandes centros de culto, donde los sacerdotes realizaban rituales para asegurar buenas cosechas y protección contra desastres. La población creía que sus dioses otorgaban favores a cambio de ofrendas y ceremonias. Los restos arqueológicos indican que los habitantes desarrollaron técnicas constructivas avanzadas, incluidas estructuras de piedra que resistieron el tiempo y los fenómenos naturales. La ciudad se adelantó a su tiempo, mientras que otras personas todavía vivían de forma nómada. Jericó creció en tamaño, influencia y poder. Su gente se sentía protegida, intocable dentro de sus muros. La confianza en su prosperidad hizo que la ciudad comenzara a cambiar. Los líderes comenzaron a vivir en el lujo, alimentando la idea de que nada podría derrocarlos. Los rituales religiosos se volvieron cada vez más elaborados e involucraron ofrendas y prácticas que luego serían cuestionadas. La ciudad ya no era solo un refugio en el desierto, era un símbolo de riqueza y opulencia. Los templos brillaban con metales preciosos, los mercados vendían telas exóticas y los festivales se hacían cada vez más grandiosos. Pero la historia nos muestra que ninguna civilización crece indefinidamente sin consecuencias. Cuando la confianza se convierte en arrogancia, los cimientos que sustentan el éxito comienzan a desmoronarse. Y eso es exactamente lo que le pasó a Jericó. Lo que comenzó como un milagro de la civilización pronto se convertiría en un ejemplo de cómo la prosperidad puede conducir a la decadencia. El camino estaba trazado y ya comenzaban a aparecer los primeros signos de ruina dentro de la ciudad.
Ahora que entendemos cómo Jericó se convirtió en uno de los primeros grandes centros urbanos de la humanidad, surge una nueva pregunta. ¿Cómo pudo sucumbir una ciudad tan poderosa, con murallas tan imponentes e innumerables riquezas? En el próximo capítulo, exploraremos los oscuros detalles de su sociedad. La cultura que alguna vez simbolizó el progreso y la innovación comenzó a dar un giro peligroso. Las creencias que sustentaban el poder de Jericó se convirtieron en la razón de su caída. La ciudad que alguna vez fue una de las más avanzadas de la historia, pronto se convertiría en un ejemplo de decadencia moral y corrupción. Lo ocurrido dentro de sus muros cambiaría su destino para siempre. Al caminar por las concurridas calles de Jericó, era imposible ignorar los símbolos grabados en las paredes de los templos y en los objetos de culto esparcidos por los altares. Estatuas de deidades con expresiones severas, antorchas encendidas ante figuras talladas en piedra y cánticos misteriosos que resuenan entre los edificios de adobe. La espiritualidad era parte de la vida cotidiana, pero no todo lo que sucedía dentro de los muros era sagrado. La creencia en seres superiores era la base de la vida en esa sociedad. Los dioses eran vistos como responsables de la fertilidad de la tierra, el éxito de las cosechas y la seguridad de los habitantes. Para mantener el equilibrio, sacerdotes y gobernantes realizaban ceremonias que iban desde simples ofrendas hasta prácticas que hoy se considerarían impensables. La población vivía bajo la convicción de que cada evento natural estaba ligado a la voluntad de estas entidades. Si la cosecha era abundante, era señal de que los ánimos estaban satisfechos. Si una tormenta destruía parte de la ciudad, se creía que se había cometido un error. Este miedo y esta necesidad de mantener el orden llevaron a la creación de rituales cada vez más elaborados. Los templos eran los edificios más imponentes de Jericó. Construidas con piedras cuidadosamente talladas, servían como centros de culto y también como lugares para la administración de justicia y política. Los sacerdotes tenían una posición destacada, ya que eran vistos como intermediarios entre los mortales y los seres divinos. Fue a ellos a quienes el pueblo acudió en busca de guía y protección. Dentro de estas construcciones sagradas se realizaban diferentes prácticas. Algunos implicaban cantar y bailar, mientras que otros requerían sacrificios. Para asegurar la continuidad de las bendiciones, los sacerdotes ofrecían alimentos, perfumes e incluso animales en rituales que se volvieron cada vez más intensos. Sin embargo, en determinados momentos, los informes indican que estos sacrificios fueron más allá de lo imaginable. En algunas tradiciones religiosas de la época, se creía que la mayor demostración de devoción era la ofrenda de lo más valioso. En determinadas épocas, esta creencia llevó a la realización de rituales que implicaban vidas humanas. Los niños eran elegidos para ser entregados a los dioses en ceremonias que se desarrollaban a la luz de hogueras. Sus participantes no vieron estas prácticas como crueles, sino más bien como una necesidad para garantizar que la ciudad siguiera siendo próspera. Otro aspecto que destacó fue la presencia de prostitución ritual. La fertilidad era uno de los conceptos centrales de la cultura religiosa de Jericó. Se creía que los campos solo producirían buenas cosechas si los dioses de la tierra estaban complacidos. Para lograrlo, determinadas ceremonias implicaban relaciones dentro de los propios templos, donde las sacerdotisas desempeñaban un papel considerado sagrado. Este tipo de adoración era común en varias civilizaciones antiguas, pero en Jericó se convirtió en una parte esencial de la vida cotidiana. Los gobernantes apoyaron estas prácticas, ya que entendían que mantener la fe del pueblo significaba mantener el control. El miedo a desagradar a los dioses impedía el cuestionamiento y garantizaba que se siguieran las tradiciones. Con el tiempo, esta relación entre poder y religión fortaleció a la clase sacerdotal, que comenzó a influir en las decisiones políticas y económicas. La ciudad destacó por su gran cantidad de fiestas religiosas. Eran periodos donde la población se reunía para celebrar, dar gracias y reforzar sus creencias. Durante estas festividades, los mercados se llenaban, las calles se llenaban de colores y música, y el consumo de alimentos y bebidas aumentaba considerablemente.
Fue un momento de unidad, pero también de exceso. Al mismo tiempo que la religión traía orden y esperanza, también se convertía en un instrumento de dominación. Quienes cuestionaban ciertos rituales eran considerados irrespetuosos y a menudo excluidos de la sociedad. La idea de que los dioses castigaban a los desobedientes hacía que todos siguieran las tradiciones sin dudarlo. Con el paso de los años, las prácticas religiosas de Jericó comenzaron a volverse cada vez más extravagantes. El lujo de los templos creció, los sacerdotes se hicieron más influyentes y las ceremonias exigían sacrificios cada vez mayores. Este comportamiento transformó la ciudad, alejándola de sus simples orígenes y fortaleciendo una cultura donde fe y riqueza iban de la mano. La ciudad, que en un principio prosperó gracias a la unidad entre sus habitantes, empezó a dividirse entre los que tenían el poder y los que se limitaban a obedecer. Los gobernantes y líderes religiosos disfrutaban de los privilegios de su cargo, mientras el resto de la población seguía rituales cada vez más rigurosos, creyendo que sólo así podrían garantizar su supervivencia. Este modelo organizativo convirtió a Jericó no solo en un centro económico y militar, sino también en un símbolo de absoluta devoción. Pero, ¿hasta qué punto era la religión una forma de mantener la paz? ¿En qué momento las prácticas espirituales dejaron de ser un reflejo de la fe y se convirtieron en justificaciones para el control y la explotación? Jericó se ha convertido en un ejemplo de cómo la arrogancia puede cegar a una civilización, pero solo estamos a la mitad de esta historia. Si estás involucrado en este viaje y quieres seguir descubriendo más sobre este misterio, aprovecha ahora para suscribirte al canal y dejar un me gusta. Esto ayuda mucho a traer más contenido como este y mantener viva esta investigación histórica. Vayamos juntos hasta el final de esta historia. Jericó se convirtió en una ciudad donde la fe y el poder estaban inseparablemente entrelazados. Si bien la población creía que sus acciones garantizarían la prosperidad, los líderes aprovecharon su influencia para reforzar su posición. Esta dinámica llevó a la ciudad a un periodo de aparente estabilidad, pero detrás de las festividades y promesas de bendiciones se estaba gestando una tensión creciente. Cuando la fe se mezcla con el poder de forma incontrolada, el equilibrio se altera. Lo que una vez fue devoción se convirtió en miedo. Lo que debería haber sido esperanza se convirtió en sumisión. Y cuando una sociedad pierde su libertad de cuestionar, se encamina hacia un destino inevitable. El esplendor de Jericó no duraría para siempre. La ciudad que se había convertido en ejemplo de grandeza empezó a perderse en su propia arrogancia. Los rituales lujosos y extravagantes trajeron una sensación de invencibilidad. Pero la historia nos muestra que ninguna civilización es intocable cuando sus cimientos están corrompidos. En los pasillos de los templos, en las calles iluminadas por antorchas y en las fiestas que duraron toda la noche, pocos se dieron cuenta de que el destino de Jericó ya estaba sellado. Mientras sus líderes celebraban, se acercaron fuerzas externas. Lo que estaba a punto de suceder no solo cambiaría el futuro de la ciudad, sino que pasaría a la historia como uno de los acontecimientos más impactantes de la antigüedad. Las calles de Jericó todavía estaban llenas de vida. Los comerciantes comerciaban con especias raras, los sacerdotes pronunciaban bendiciones sobre las lujosas ofrendas y los nobles desfilaban entre imponentes edificios. Sin embargo, detrás de este escenario de prosperidad, estaba sucediendo algo más profundo. La ciudad que alguna vez se enorgulleció de su orden y tradición comenzó a perderse. La riqueza acumulada a lo largo de los años ha provocado que los gobiernos se desvíen de las necesidades de la población. El lujo y el poder pasaron a la cabeza de quienes estaban en la cima, y los principios que sustentaban a la ciudad quedaron de lado. Lo que alguna vez fue un lugar de seguridad y progreso, ahora se ha convertido en un escenario de abuso y desigualdad. La religión, que alguna vez había sido la base de la moralidad, comenzó a servir a intereses egoístas. Los templos, que alguna vez fueron símbolos de devoción, se convirtieron en centros de influencia política. Los sacerdotes no solo dictaban reglas espirituales, sino que también controlaban el comercio y la distribución de la tierra. Quienes cuestionaron sus decisiones fueron vistos como amenazas,
y a menudo obligados a guardar silencio. El culto a los dioses, que en sus orígenes significaba respeto por la vida y la naturaleza, se había convertido en una justificación para prácticas cuestionables. Los rituales que implicaban sacrificios humanos eran cada vez más comunes y la justificación era siempre la misma: mantener la ciudad protegida. Pero la verdad es que estos actos sirvieron más para consolidar el poder de los sacerdotes y gobernantes que para asegurar alguna bendición divina. Las leyes, que alguna vez existieron para proteger a los ciudadanos, ahora favorecen solo a una pequeña élite. Los comerciantes sin escrúpulos aumentaron los precios de los cereales, mientras los trabajadores más humildes luchaban por sobrevivir. Quienes poseían riquezas podían manipular los juicios y escapar de cualquier castigo. El concepto de justicia se había convertido en una ilusión accesible solo a quienes tenían influencia. La corrupción se extendió por todos los estratos de la sociedad. La política de la ciudad se hacía a base de favores y traiciones, y las alianzas se hacían y rompían según los intereses personales de los más poderosos. Los sobornos eran la base de las decisiones y cualquier intento de impugnarlos era rápidamente reprimido. La arrogancia de la clase dominante hizo que se descuidara la seguridad de la ciudad. La confianza absoluta en los muros y ejércitos internos generaba una sensación de invencibilidad. Se creía que ningún enemigo podría cruzar esas barreras impenetrables. Este exceso de confianza hizo que se ignoraran las medidas básicas de defensa. Lejos de los principios que alguna vez sustentaron su crecimiento, Jericó se vio sumida en una espiral de decadencia. Las festividades religiosas, que en el pasado eran momentos de reflexión y celebración, se han convertido en acontecimientos de exceso. Las bebidas se consumían sin control y los actos de inmoralidad se cometían a plena vista. Los gobernantes, cada vez más preocupados por sus propios placeres, dejaron de lado la administración de la ciudad. Las estructuras esenciales comenzaron a deteriorarse, las calles quedaron abandonadas e incluso el suministro de agua se convirtió en fuente de disputas entre las clases altas y los ciudadanos comunes y corrientes. El lujo desenfrenado contrastaba con la pobreza que crecía en los barrios más remotos. Mientras los más privilegiados se deleitaban con mesas llenas de delicias traídas de tierras lejanas, la población trabajadora apenas podía garantizar suficiente comida para sus hijos. La desigualdad se convirtió en un abismo insalvable. La ciudad ya no era un ejemplo de armonía y progreso. El egoísmo y la búsqueda incesante del placer habían sustituido a la responsabilidad y al respeto por los demás. Las tradiciones se distorsionaron y la cultura que alguna vez promovió el crecimiento colectivo se convirtió en un sistema donde solo prosperaron los más fuertes e influyentes. La historia de Jericó nos enseña algo esencial. Cuando una sociedad abandona sus valores y permite que la corrupción y la desigualdad se afiancen, su ruina se vuelve inevitable. Ningún muro, por sólido que sea, es capaz de resistir cuando los cimientos morales se desmoronan desde dentro. El destino de Jericó estaba decidido, pero pocos pudieron verlo. Para sus habitantes, la ciudad todavía parecía grandiosa, la riqueza aún circulaba, los templos todavía eran frecuentados y las fiestas seguían celebrándose. Pero el tiempo demostraría que toda esta aparente estabilidad era solo una ilusión a punto de desmoronarse. Mientras la ciudad seguía ignorando las señales de su propia caída, ya se estaban moviendo fuerzas mucho mayores. Lo que estaba por venir lo cambiaría todo, de manera tan rápida y devastadora que nadie podría haberlo predicho. ¿Qué sucede cuando una ciudad entera cree que nada puede derribarla? ¿Qué sucede cuando la arrogancia y la ceguera nos impiden ver el peligro que se acerca? Estas preguntas pronto recibirían respuesta de la forma más drástica posible. El destino de Jericó ya estaba sellado, y su destrucción se convertiría en una de las historias más memorables de la antigüedad. El sol salió sobre Jericó, bañando sus imponentes murallas con un resplandor dorado. Desde lo alto, los guardias miraban el horizonte con confianza. Ningún ejército, por fuerte que fuera, se atrevería a desafiar esa fortaleza. Los muros, construidos con bloques de piedra y reforzados a lo largo de los siglos, eran un símbolo de seguridad inquebrantable. Los gobernantes creían que ningún enemigo
tendría la fuerza suficiente para derrocarlos. La gente continuó con su rutina, sin imaginar que ese día sería diferente a todos los demás. Pero algo estaba sucediendo más allá de los muros. Un grupo de extranjeros se había acercado a la ciudad, pero en lugar de lanzar un ataque directo, adoptaron una estrategia completamente inesperada. Durante días, marcharon alrededor de Jericó en silencio, sin disparar flechas ni alzar espadas. Simplemente caminaron, guiados por un propósito misterioso. Los habitantes miraban todo con desdén. Para ellos, esto no fue más que un intento inútil de intimidar a la ciudad. Pasó el tiempo, y los soldados dentro de los muros empezaron a sentir algo diferente. El comportamiento de aquellos invasores no tenía sentido. ¿Dónde estaban las catapultas? ¿Por qué no intentaron escalar las paredes? ¿Por qué simplemente rodearon la ciudad una y otra vez? Poco a poco, un sentimiento de malestar se fue extendiendo entre los vecinos. Lo que parecía una táctica ilógica empezó a despertar un miedo creciente. Entonces, llegó el séptimo día. Esta vez, el sonido del silencio fue reemplazado por un estallido ensordecedor. Las trompetas sonaron fuerte y voces poderosas resonaron en el aire. Un grito colectivo se apoderó del ambiente, reverberando contra las piedras que sostenían la ciudad. En ese momento, sucedió algo impensable. Los muros, que durante siglos habían resistido tormentas, guerras y el propio tiempo, comenzaron a temblar. El suelo bajo los pies de los habitantes se movía como si algo profundo se estuviera rompiendo. Antes de que pudieran entender lo que estaba sucediendo, aparecieron grietas gigantescas en las paredes que se extendían de un extremo al otro. En cuestión de segundos, lo que parecía indestructible se derrumbó ante los ojos aterrados de la población. El pánico se extendió por las calles. La gente corrió en todas direcciones, buscando refugio en un lugar donde nada más ofreciera protección. Lo que alguna vez fue un refugio seguro, ahora se convirtió en un laberinto de polvo y escombros. Las murallas, gran símbolo de la invencibilidad de Jericó, habían quedado reducidas a ruinas. Los que sobrevivieron a la destrucción se dieron cuenta de que estaban indefensos. Las barreras que los separaban del mundo exterior ya no existían. El ejército que antes parecía distante, ahora avanzó sin encontrar resistencia. El destino de la ciudad estaba decidido. A lo largo de los años, arqueólogos y eruditos han tratado de explicar qué pudo haber causado este colapso repentino. Algunas teorías sugieren que un terremoto pudo haber sido el responsable. La región de Jericó está cerca de una falla geológica, donde los temblores son relativamente comunes. Pero incluso si esto fuera cierto, la coincidencia del acontecimiento con la marcha de los invasores sigue siendo un misterio intrigante. Otra hipótesis apunta a defectos en la estructura de los muros. Con el tiempo, es posible que los materiales de construcción se hayan desgastado, lo que hace que las paredes sean más vulnerables a cualquier impacto. Sin embargo, eso todavía no explica por qué todo se derrumbó en el momento exacto en que gritos y sonido de trompetas resonaron por la ciudad. Para quienes creen en fuerzas superiores, la caída de Jericó no fue un accidente, sino más bien una consecuencia inevitable de una ciudad que se desvió por completo de cualquier principio de justicia y equilibrio. La arrogancia de los líderes, la corrupción de los sacerdotes y la creencia de que nada podría derrocarlos, se convirtieron en los verdaderos responsables de su destrucción. Ninguna fortaleza construida por manos humanas puede mantenerse en pie cuando sus propios cimientos están corroídos desde dentro. La caída de Jericó no fue solo un evento físico, fue el fin de una era, la conclusión de una historia que se había desarrollado a lo largo de generaciones. El orgullo que sostenía esa sociedad se hizo añicos junto con los muros. Lo que quedaron fueron las cenizas de una ciudad que alguna vez fue próspera, pero que no supo percibir los signos de su propia ruina. Este evento se convirtió en un hito en la historia, no solo por la destrucción de la ciudad, sino por el significado detrás de ella. Jericó se convirtió en un símbolo de que ninguna estructura, por fuerte que parezca, es inquebrantable. Cuando una sociedad se convence de que es indestructible y se niega a mirar sus propios errores, su caída se convierte en solo una cuestión de tiempo.
Los restos de los muros de Jericó todavía existen hoy, enterrados bajo capas de tierra y polvo. Los excavadores han encontrado rastros de lo que alguna vez fue una gran ciudad, ahora reducida a fragmentos del pasado. Pero su historia sigue viva, como una advertencia para todos los que creen que el poder y la riqueza son eternos. Al final, Jericó no cayó solo por un evento sobrenatural o un desastre natural. Cayó porque, incluso antes de que sus muros se derrumbaran, sus principios ya habían sido destruidos. La verdadera ruina de una civilización no ocurre de la noche a la mañana. Comienza desde adentro hacia afuera, mucho antes del momento en que las paredes finalmente se rompan. La destrucción de Jericó marcó no solo el fin de una ciudad, sino el comienzo de una nueva era. El mundo cambió después de este evento, y las lecciones que dejó esta historia se extendieron a lo largo de los siglos. Pero hay algo aún más impresionante que es necesario contar. ¿Qué pasó después de la caída de Jericó? ¿Cómo afectó esta destrucción al futuro de la región? ¿Y otras ciudades siguieron el mismo camino? Las respuestas a estas preguntas revelan aún más secretos sobre el destino de civilizaciones enteras. El tiempo borró los gritos que resonaron por las calles de Jericó. Sus muros, alguna vez imponentes, se convirtieron en ruinas enterradas por el polvo del desierto. Sin embargo, su historia sigue viva, y los acontecimientos que condujeron a su destrucción aún traen profundas reflexiones sobre el destino de las civilizaciones. Lo ocurrido en aquella ciudad no fue solo un episodio aislado del pasado, sino una advertencia que atraviesa los siglos y se aplica hasta el presente. La inmensa confianza en uno mismo y la creencia en la propia invulnerabilidad eran características distintivas de la cultura de Jericó. La ciudad se alzó como ejemplo de poder, acumulando riquezas y construyendo defensas para protegerse de cualquier amenaza. Durante generaciones, sus habitantes creyeron que estaban por encima de cualquier peligro. Pero esta seguridad era una ilusión. Lo que parecía inquebrantable se derrumbó en un instante, y lo que quedó fue solo el silencio de una sociedad que ignoró los signos de su propia decadencia. ¿Cuántas veces a lo largo de la historia otras naciones han seguido este mismo camino? Los grandes imperios crecieron creyendo que su supremacía duraría para siempre, solo para ver cómo sus estructuras se desmoronaban ante la corrupción interna, la arrogancia y la pérdida de valores fundamentales. El Imperio Romano, que gobernaba vastas tierras con fuerza militar e influencia cultural, no cayó a través de una sola batalla, sino a través del desgaste gradual causado por el lujo excesivo, la desigualdad y la falta de disciplina. Babilonia, que alguna vez fue un brillante centro de conocimiento y riqueza, perdió su gloria cuando el orgullo tomó el lugar de la prudencia. El mundo actual no está tan lejos de esta realidad. Las civilizaciones modernas se enorgullecen de su progreso tecnológico, sus economías sólidas y su capacidad para influir en el mundo. Sin embargo, ¿estamos cometiendo los mismos errores que Jericó? Así como esa ciudad ignoró las señales de advertencia, muchas sociedades hoy se niegan a ver que los problemas crecen dentro de sus propios muros. La búsqueda desenfrenada de poder y riqueza sigue siendo un factor que puede llevar al declive de cualquier nación. La confianza excesiva en las estructuras políticas y económicas, sin el debido cuidado de los valores que sustentan la sociedad, es un riesgo constante. Cuando el orgullo ciega a un pueblo y la corrupción se extiende entre sus líderes, los cimientos comienzan a desmoronarse, incluso si los muros parecen sólidos desde el exterior. La desigualdad también fue un factor determinante en la caída de Jericó. La población común enfrentó dificultades mientras que una minoría disfrutaba de privilegios ilimitados. Este mismo patrón se puede observar hoy en muchas partes del mundo. La brecha entre los más ricos y los más pobres crece cada año, y muchos gobiernos enfrentan desafíos para equilibrar las necesidades de sus poblaciones. Si algo nos enseña la historia, es que ninguna sociedad puede sostenerse indefinidamente cuando la injusticia se convierte en la base de su estructura. Otro punto que llevó a Jericó a la ruina fue la decadencia moral. Lo que comenzó como una cultura próspera y organizada se ha transformado en una sociedad obsesionada con placeres inmediatos
y rituales sin un propósito real. Los templos, que alguna vez fueron símbolos de la espiritualidad, se convirtieron en centros de exploración, donde la fe se utilizó como justificación para prácticas cuestionables. La religiosidad dejó de ser una guía de conducta y pasó a ser un medio de manipulación. Hoy es fácil ver cómo este mismo escenario se repite en diferentes lugares. El materialismo desenfrenado ha tomado el lugar de los principios sólidos, y muchas personas viven centradas únicamente en el presente, ignorando las consecuencias de sus acciones para el futuro. Cuando una sociedad pierde su identidad y sus valores se corrompen, se vuelve vulnerable, independientemente de la fortaleza de sus instituciones. Jericó también nos enseña sobre la importancia de la humildad. La ciudad creía que nunca sería destruida, ya que sus murallas eran fuertes y su gente próspera. Sin embargo, ninguna estructura física puede resistir cuando los cimientos que la sostienen ya están comprometidos. El orgullo puede llevar a la caída a cualquier persona o nación si no hay vigilancia y discernimiento para reconocer los propios errores. La mayor lección que nos deja esta antigua ciudad es que el verdadero poder no reside en las riquezas, los ejércitos o los muros. Reside en la integridad, la justicia y la capacidad de aprender del pasado. La historia de Jericó no es solo un relato de la destrucción de una ciudad antigua. Es un espejo que refleja los desafíos que enfrenta el mundo moderno. Si hay algo que puede evitar que la historia se repita, es la sabiduría de mirar hacia atrás y comprender qué condujo a la caída de civilizaciones anteriores. Los errores del pasado no tienen por qué ser errores del presente. Siempre hay tiempo para cambiar la dirección de una sociedad, siempre que haya voluntad de reconocer lo que hay que arreglar. La ruina de Jericó no ocurrió de la noche a la mañana. Fue el resultado de años de decisiones equivocadas, arrogancia y alejamiento de los principios que alguna vez sustentaron a la ciudad. Este mismo proceso puede estar ocurriendo hoy, ante nuestros ojos. La pregunta es, ¿tendremos la sabiduría para ver las señales y actuar antes de que sea demasiado tarde? La historia nunca se borra por completo. Se repite para quienes no prestan atención a sus lecciones. Jericó cayó, pero su advertencia continúa resonando a través de los siglos. Si queremos construir un futuro fuerte, debemos aprender de los errores del pasado y asegurarnos de que nuestros propios muros no se derrumben de la misma manera. El destino de Jericó no quedó sellado en el momento en que se derrumbaron sus muros. Su caída comenzó mucho antes, en los días en que sus líderes permitían que la arrogancia nublara el sentido común, cuando la justicia fue reemplazada por el interés propio y la espiritualidad se utilizaba como herramienta de control. La ciudad, que alguna vez simbolizó el progreso y la prosperidad, se ha convertido en un ejemplo de lo que sucede cuando una sociedad ignora las señales de advertencia. La lección que nos deja esta historia no está solo en los escombros de sus antiguos edificios, sino en el patrón que se repite a lo largo de la historia. El colapso de Jericó no fue un hecho aislado. Otras civilizaciones siguieron el mismo camino, creyéndose inquebrantables, para descubrir, demasiado tarde, que ninguna riqueza, muro o ejército puede proteger a un pueblo corrupto desde dentro. El mundo moderno enfrenta desafíos similares. El exceso de confianza en el poder económico, la creciente desigualdad y la falta de principios sólidos significan que muchas sociedades están avanzando por un camino peligroso. La pregunta sigue siendo, ¿estamos aprendiendo de los errores del pasado o simplemente los estamos repitiendo a mayor escala? La verdadera fuerza de una civilización no reside en sus imponentes edificios, sino en lo que sustenta sus valores. Ningún imperio, nación o ciudad es inmune a caer cuando sus cimientos están corroídos por la codicia, la corrupción y el desprecio por la verdad. Jericó se convirtió en una advertencia grabada en el polvo del tiempo, un recordatorio de que ninguna fortaleza construida por el hombre es eterna. Si hay algo que podemos aprender de esta historia, es la necesidad de vigilancia. La mayor amenaza para cualquier sociedad no proviene del exterior, sino del interior. Mientras exista la capacidad de reconocer los errores y corregir el rumbo, habrá esperanza. Pero si se ignoran las señales, el resultado será inevitable.
Puede que el eco de las trompetas que anunciaron la caída de Jericó se haya silenciado hace milenios, pero su mensaje sigue vivo. La pregunta es, ¿escucharemos esta advertencia o seguiremos el mismo camino, creyendo, como los habitantes de esa ciudad, que estamos protegidos por muros que, al final, no podrán salvarnos? Jericó nos mostró que ningún muro puede resistir cuando los cimientos de una sociedad están corrompidos. Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete al canal para no perderte el próximo contenido que estamos preparando. Su apoyo nos ayuda a continuar brindándole investigaciones e historias como esta. Y por supuesto, deja un me gusta, ya que esto fortalece aún más esta comunidad. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo video.